Buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad, el grupo E, conformado por Birna Raúz, Patricia Valle y Benjamín Bonchón, estaremos conversando sobre la nueva universidad ante la sociedad del conocimiento. Eh, Utilizaremos como metodología un sistema conversacional entre los tres integrantes del grupo, en el que en la medida que vayamos pasando la presentación, iremos exponiendo nuestras consideraciones sobre cada uno de los temas que forman parte de la presentación. En ese sentido, y como primer tema a discutir, se encuentra la universidad en un mundo cambiante y globalizado. Sobre este primer punto, quisiéramos indicar que la universidad ha tenido o tiene la necesidad de cambiar, tiene la necesidad de transformarse en el tiempo en razón de un movimiento o una situación que ha venido a reestructurar muchos de los procesos, procedimientos y metodologías que hasta cierto punto se venían desarrollando en el mundo, que es la globalización. La globalización ha traído como consecuencia una intercomunicación, interrelación, un acceso a la información que es mucho más fácil ahora versus décadas pasadas, en donde el manejo del conocimiento estaba muy concentrado. Esto hace que instituciones como las universidades tengan la necesidad de irse adecuando a estas nuevas tendencias, a estas nuevas realidades, para transmitir o para lograr el cumplimiento de sus objetivos, pero tomando esta vez en cuenta estas realidades que hay que tomar en cuenta dentro de lo que es el desarrollo de la actividad educativa. Compañeras. Sí, Benjamín. Ah, yo pienso que has dado bastante con distintos puntos en cuanto a que, número uno, pues el mundo es cambiante, como lo dice el título, y por ende la universidad ha tenido que venir como apegándose a las nuevas tecnologías, desarrollos científicos, sociales. Adaptarse a eso es un proceso y es importante no ser tanjante o cerrado en estos ámbitos, sino que fluir a medida el mundo va cambiando. Sí, correcto, coincido con mis compañeros y bueno, yo me quedo de la Filmina con lo que dice que lo que importa es, en la universidad son las innovaciones que están apoyadas por la tecnología. Obviamente, con el tema del COVID, pues nos ha forzado a todos en todos los ámbitos y a cambiar el mundo en nuestra forma de estudiar, en nuestra forma de aprender, en nuestra forma de trabajar y en todo lo que hacemos. La tecnología es ahorita ese punto donde pues estamos adaptándonos, ¿no? Perfecto. Como segundo punto a desarrollar, se encuentra la universidad y la sociedad de la información y el conocimiento. Cuando nosotros vemos las economías, los países más avanzados, encontramos un elemento en común en la mayoría de ellos, prácticamente en la totalidad, que es la disponibilidad del conocimiento. Esta disponibilidad de información, por un lado, y de conocimiento, es lo que le brinda a estas personas contar con una ventaja comparativa en lo que respecta a otros países en donde precisamente el acceso al conocimiento es lo que hasta cierto punto impide que se desarrollen eh, industrias, servicios y una serie de elementos que resultan indispensables para lo que es el desarrollo de una nación. Compañeras.
Yo coincido y en este punto, pues hay un dicho que es muy cierto que te dice que el conocimiento es poder. Cuando tú tienes conocimiento, tú tienes poder en cualquier ámbito que nos desarrollemos, incluso en temas laborales, en temas, cuando tú tienes el conocimiento, cuando sabes hacer las cosas, cuando tienes la información, el que tiene información tiene ese poder y es lo que nos hace ser más competitivos en el mundo en el que nos estamos desarrollando, que es un mundo globalizado. Cuando tú tienes esa información, ese conocimiento, tú puedes empezar de cero muchas veces, o sea, y lo vas a poder hacer porque tú sabes, o sea, tienes esa información y tienes ese poder. Entonces, si lo llevamos al plano económico, pues obviamente vas a poder desarrollarte, vas a avanzar y pienso que definitivamente pues ahí entran todo lo que son los diferentes rubros, pues. Bueno, yo pienso que sí, la economía es algo muy importante y tal cual dice ahí, pues va de la mano con el conocimiento. Pero añadiendo también, pienso que debe ir siempre de la mano con el aspecto sociohumano, apoyar, por ejemplo, el desarrollo social, eh, el desarrollo o sea, de la sociedad en sí, que significa, por ejemplo, la cultura, los valores, el respeto, porque actualmente el mundo en la economía se maneja de una manera no muy pulcra. Entonces creo que si unificamos las tres cosas, sería pues fantástico. Creo que mejora el mundo. Muy bien, entonces pasamos a lo que es la educación postsecundaria y a las universidades. Eh, Parte del tema con este elemento que vemos en esta filmina es la calidad de los centros educativos secundarios y la calidad que nosotros esperamos o aspiramos obtener dentro de las universidades. Es un hecho reconocido, notorio, que la formación con la que muchas veces salimos de de los centros secundarios y posteriormente de las universidades dista mucho de lo que es el ideal de los empleadores. En ese sentido, considero que las universidades y así, tanto como la educación secundaria, deben realizar procesos a través de los cuales actualicen sus contenidos, por un lado, y por otro lado, eh, enseñen a los estudiantes a aprender, cosa que cuando lleguen a un entorno laboral puedan contar con las herramientas para desarrollarse en una multiplicidad de sectores sin que esto, a contraposición, signifique que puedan solamente desarrollarse o solamente puedan realizar labores en determinadas situaciones y en determinados sectores. No sé qué piensan, compañeras. Bueno, pienso que el tema de calidad va en ambas direcciones. Por ejemplo, ¿en qué dirección apuntándose la universidad? Si ofreces una buena calidad, obviamente vas a tener una mayor demanda de aplicantes para tu universidad, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces que vas a tener una buena referencia y vas a tener bastantes, pues, como le digo, clientela, por decirlo así, porque esto es lo que es. En cambio, al cliente que viene siendo el estudiante, le va a garantizar, la calidad le va a garantizar que obtenga lo que él quiere. ¿Qué es lo que él quiere el estudiante? Salir de manera muy preparada para afrontarse entonces al mundo laboral. Entonces eso es ganancia, ganancia. El tema de la calidad. Lo veo así. Bueno, yo pienso de que efectivamente, como decía Benjamín, un tema de que cuando vienes
o sea, viene desde secundaria. O sea, si no tienes una buena base, cuando vas a las universidades, el cambio se nota. ¿Qué pasa? De que para que nosotros podamos obtener calidad, lastimosamente en nuestro país, debemos de pagar por eso. ¿Por qué? Porque no sé ni qué decir, porque precisamente estaba, bueno, no es un tema político, pero precisamente el presidente vetó una ley sobre la rebaja que le querían hacer a los colegios particulares. ¿Y en qué influye eso? En que si no tienes dinero para poder pagar una buena educación, entonces tú empiezas a buscar otras opciones. Y no es como en otros países, por ejemplo, en Asia, Europa, hay países donde todas las universidades, o sea, o todos los colegios son lo mismo, ya sean públicos o privados, o sea, desde la persona más rica a la persona más pobre tiene la misma oportunidad de estudiar. Entonces, pienso que el enfoque también es de que si no puedes ir a una universidad porque quizás no tengas el dinero para pagarlo, entonces buscas otra opción que no sea la universidad, y ahí es donde hablamos de que es lograr o que tenga esa calidad, pues, para poder ser un buen profesional y que puedas desarrollarte en el mundo laboral. Y no tengas que estrellarte en campo, pues. Entonces ahí es un tema donde estamos deficientes, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a las universidades en la actualidad. Un elemento importante y que guarda relación con lo que habíamos comentado hasta hace poco, radica en precisamente la preocupación por la calidad. Eh, Dentro de lo que fue la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, que tuvo lugar en París en 1998, vemos que desde ese momento se debatía sobre respuestas que al día de hoy todavía no encuentran respuestas claras y definitivas. La mayoría de ellas encaminadas precisamente hacia obtener la mayor calidad posible dentro de los procesos de evaluación y acreditación. Esto en miras precisamente a obtener, a promover, por un lado, disculpen, no obtener, a promover un producto de calidad, refiriéndonos en ese sentido a la educación, un producto que sirva tanto al estudiante como al empleador, en caso de que la persona decida seguir una carrera en alguna organización, o sea que decida realizar un emprendimiento propio. Bueno, yo pienso de que en este sentido, bueno, efectivamente, imagínate, desde el 98 tenemos, o la Conferencia Mundial tiene la preocupación sobre lo que es calidad, y estamos en el 2021 y sigue siendo la misma preocupación. Entonces, donde habla de que requiere la organización de procesos de evaluación y acreditación. El problema es cómo lo estandarizas. O sea, estamos hablando del mundo, o sea, algo mundial, ¿cómo lo estandarizas? Somos, o sea, somos países distintos donde tenemos diferentes tipos de economía, diferentes tipos de realidades, y estandarizar el proceso de evaluación y acreditación creo que se complica un poco, ¿no? Sí, pienso igual que mi compañera. Unificar criterios a nivel mundial es una cosa eh, de gran magnitud, casi que imposible. Pero de acuerdo a los, o sea, la individualidad de los países, o sea, por cada país, creo que se puede lograr ya muchísimo más de lo que hay en la actualidad con respecto al tema de los procesos de evaluación y acreditación. Se puede buscar muchos más mejoras, o sea, mejorar muchísimas cosas en distintos tipos de niveles de educación, desde primaria hasta universidades, con el fin pues de lograr mejores resultados de distintas instituciones.
pienso que aquí en Panamá nos falta todavía bastante. Y uno de los temas que afecta a Panamá es el tema de la economía, porque la economía impacta muchísimo en las instituciones, tanto de lo que ofrece el mismo gobierno y lo que uno como individuo pueda pagar por unas instalaciones mejores, por profesores bien capacitados. Capacitar a los profesores, eso también conlleva gastos, o sea, es un mundo, pero podemos mejorar con si el gobierno mejorara, ¿no? Cosa que está como difícil, pero no imposible. Sí, correcto. En ese mismo sentido, surge un elemento o un concepto que guarda relación precisamente con esas aspiraciones que consideramos, con esos objetivos que consideramos que las universidades deben cumplir, que es precisamente la pertinencia. Esa pertinencia, esa aspiración a lograr que los desarrollos, que los trabajos, que los esfuerzos que realizan las universidades guarden algún tipo de relación con las necesidades reales con las que con la que cuenta la sociedad, con la que cuenta el mercado laboral, en general con el mercado que es el que va a acoger a los estudiantes cuando salgan del ámbito educativo. Sí, definitivamente es conveniente revisar el concepto de cooperación internacional. Creo que en ese sentido nuestro país lo hace. Tenemos, hasta donde yo tengo entendido, tenemos muchos acuerdos con China, con Taiwán, me parece que con Estados Unidos también, con el tema de inglés para estudiantes y profesores. Y pienso que en ese sentido, pues, estamos en eso, ¿no? Estamos trabajando en eso. Y eh, pienso que es un apoyo que podríamos incrementar de alguna otra manera. Creo que con Cuba me parece que también tenemos. Y eso pues hace de que tengamos mejores profesionales en ciertas ramas, ¿no? Correcto. Pienso también que se debe a un intercambio no solo de conocimiento, sino cultural, también de idioma. O sea, todo es, el intercambio enriquece muchísimas asignaturas. La buena base. Bien, dice, nuevos paradigmas para la enseñanza y el aprendizaje. Ok, es muy importante la importancia pues del aprendizaje del alumno, a lo que se refiere cómo el docente puede transmitir el conocimiento, entrega de información. Bien decía un profesor que el docente es una guía el cual te debe de mostrar el camino. El estudiante debe de aprender a ser, como le digo, individual, tener esa ímpetu de investigar, de mejorar día con día, de ser proactivo, etcétera. Y eso va a depender muchísimo, pues, de como le digo, de los docentes de la institución, ya sea universitaria, escuela, que sea primaria. Va a depender muchísimo de cómo es el docente, cómo se desarrolla el docente hacia sus alumnos. Pienso de que algo que ha influido mucho en esto, en este aprendizaje y el alumno sobre los nuevos paradigmas para la enseñanza y el aprendizaje, es precisamente el tema que venimos desarrollando, la globalización. ¿Por qué? Porque al globalizarnos, al tener más acceso a la información, pues precisamente, imagínate, o sea, te metes en Google y encuentras cualquier información. Entonces, eso ha demandado de que los docentes estén mejores preparados, estén mejores capacitados y ha hecho que el alumno, de cierta manera,
también se capacite o también investigue, y no es ese alumno que se sienta a recibir información porque quizás no tenía dónde más buscar o simplemente para tener acceso a la información tenía que ir a una biblioteca, que en muchos casos quizás no era accesible o no era cerca, o solamente recibir el aprendizaje del docente, pero a nuestra realidad hoy en día, pues tenemos muchas personas que son incluso autodidactas, te metes en internet, consigues un tutorial, te metes en YouTube, o sea, lo que me refiero es de que ese proceso ya ha ido cambiando y es precisamente de lo que venimos conversando sobre la globalización y sobre el manejo de información. Correcto. Y eso nos trae o nos lleva a lo que son las universidades a distancia, las universidades abiertas o las universidades virtuales. Y es que en razón de estas nuevas transformaciones, a través de esta gran flexibilidad que nos brinda el Internet, se han empezado, o desde hace ya cierto tiempo, se han venido desarrollando plataformas y modalidades distintas a las que tradicionalmente se constituían en la forma para transmitir conocimiento. En ese sentido, empiezan a surgir nuevas instituciones. Cuando, por ejemplo, desde cuando en 1969 se fundó la Universidad Abierta de Gran Bretaña, institución que en su momento promovió o propuso un modelo distinto de enseñanza, distinto a esa clase física presencial en donde estaba todo el mundo sentado, a modalidades más dirigidas a la, hasta cierto punto, autorregulación, autodeterminación, a esa forma con la que cada uno aspira y desea llevar su educación. Así empiezan a surgir, como les comentaba entonces, las universidades virtuales o a distancia, en donde ya la educación va a salir un poco de la mano del profesor que está llevando a las personas a realizar las cosas, a dejar en manos de las personas la forma como ellos quieren que se desarrolle la educación al ritmo tal vez que a ellos les parece más conveniente y así cambiar el modelo. Bien, yo opino que las universidades que han empleado ya la educación virtual a distancia, pues por el coronavirus, el COVID, obviamente ya muchísimas de ellas ya lo han implementado. Hace algunos años esto quizás era tema de tabú y no era tan considerado primordial o que iba a tener éxito, qué sé yo. Hasta en la actualidad todavía está en tela de duda algunas cosas, pero se ha ido mejorando día con día el tema de la educación a distancia. Tiene sus ventajas y sus desventajas como todo, pero pienso yo que dadas las circunstancias se ha sabido aprovechar bastante, se adquiere conocimiento por medio de esta modalidad y se está tratando pues de sacar lo mejor de ello, aprender un poco más de las distintas plataformas que ofrece la tecnología y pues todavía queda un mundo por delante con respecto a la educación virtual. Ese es mi parecer. Muy bien. Estoy de acuerdo. Muy bien. En ese sentido, cuando nosotros vemos el papel de la tecnología en la educación a distancia, vemos que uno de los elementos fundamentales para que éste se pueda desarrollar es precisamente la tecnología. La tecnología es ese, esa herramienta que nos va a poder
que nos va a permitir dejar de lado, tal vez en alguna medida, los libros físicos, en alguna medida la necesidad de estar físicamente en las instituciones. Hay que tomar en cuenta que no siempre la virtualidad en el proceso de enseñanza es total, es absoluto. Siempre hay situaciones que ameritan que el estudiante esté físicamente o vaya físicamente a la institución. Sin embargo, cuando vemos el papel de la tecnología, vemos que él se constituye en uno de los pilares fundamentales de todo esto, ya que es precisamente en atención a él que podemos tener métodos o formas virtuales más allá de las presenciales, cuando precisamente estos escenarios tal vez no contábamos con una tecnología que nos permitiera realizar este tipo de procesos. Correcto. Yo quiero añadir que eso tiene sus desventajas. En este caso me voy a enfatizar un poco en las desventajas. Recordemos que a nivel mundial todavía existe gran cantidad de pobreza y muchísimas aldeas, pueblos, pues tienen solamente el recurso de asistir a pequeñas escuelitas de muy bajos recursos. Y ahí el tema de la tecnología pega entonces bastante duro porque recordemos que la tecnología es cara. Un celular es caro, una laptop es cara, la tablet, y sin mencionar la necesidad del uso de internet, el cual entonces semanalmente o mensualmente debes de pagar por ello. Pienso que todavía hay muchísimo por delante por parte de los gobiernos de otorgar, de ser un poco más, recurrir a la beneficencia, ¿no? En cuanto a estas pequeñas aldeas o pueblos de escasos recursos para mejorar el tema de la educación virtual. Ese es mi aporte. Imagínate de que recién empezó el tema del COVID, estábamos en la segunda generación. O sea, acá en esta filmina hablamos de cuarta generación, pero cuando empezó el COVID estábamos en segunda generación, donde los estudiantes daban clases a través de la televisión. O sea, imagínate. Y que todavía me parece que hay muchos que lo hacen de esa manera. Entonces, como tú dices, la tecnología es cara. Todo lo que conlleva eso, ¿no? Exacto. Perfecto, cuando lo vemos, entonces, las transformaciones en las universidades a distancia contemporáneas, vemos que muchas de las universidades presentan problemas relativamente parecidos todos. Y estos problemas vienen derivados precisamente de la forma a través de las cuales se venía impartiendo conocimiento hasta este momento, el cual se conceptualiza básicamente en lo que son estructuras rígidas y centralizadas, y en consecuencia las dificultades para introducir cambios. Esto es lo que en gran medida dificulta transformaciones en los centros educativos ante situaciones como las que nos encontramos viviendo, en donde los cambios tienen que realizarse de manera rápida, eficaz y eficiente. Entonces, son estas estructuras rígidas precisamente las que muchas veces se constituyen en un freno para que esa labor que ellos realizan se encuentre actualizada en el tiempo. Exacto. Aquí podemos ver de que cuando son estructuras muy rígidas y centralizadas, tenemos ese tema de desconfianza, de que quizás piensas de que porque como estás en una universidad a distancia o virtual, como decimos, no tienes ese estatus de cuando vas a la universidad todos los días. Y de hecho, pues
ahorita, si me preguntaran qué es mejor, pues no sé ahorita qué es mejor. Creo, como decía Virna, de que cada cosa tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Y no pienso que una sea mejor que otra, porque de hecho, el estar a distancia incluso a veces te puede hasta dificultar las cosas en un tema de una consulta, en un tema de una explicación, a cuando estás en la universidad de que vas presencialmente. Entonces creo que decir de que hay que no es el mismo estatus, creo que no es el enfoque o no es la mejor manera de expresarlo, pues. O no lo comparto, pues, no comparto la opinión. Yo creo que en este caso depende mucho de la asignatura. Creo que todos pasamos por aquí asignaturas que el profesor se te ponía al lado, te explicaba y no la entendías. Física, geometría, etcétera. Y era difícil. Ahora, estilo virtual, pues no me lo imagino. No me lo imagino. Eso es cosas a mejorar, no sé, se desarrollarán plataformas que sean más amigables con el profesor y el alumno en transmitir los conocimientos. Por eso decía anteriormente que queda un mundo por delante en la educación virtual. Estamos apenas iniciando. Sí, correcto. Ok, para concluir, consideramos que básicamente la conclusión sería que debemos evolucionar. Debemos realizar cambios tendientes a adecuarnos a las situaciones modernas, perdón, adecuarnos a las nuevas realidades, adecuarnos a las nuevas necesidades del mercado y en ese sentido ir construyendo estructuras flexibles que permitan esas modificaciones en el tiempo a fin de realizar cambios tendientes a obtener resultados que resulten contemporáneos a la situación en donde vaya a salir el estudiante. Debemos tener presente que no resulta muy eficaz que un estudiante salga con conocimiento que cuando lo pretenda aplicar se dé cuenta que ya está desactualizado. Esto en cuanto al contenido curricular, esto en cuanto a las estructuras y forma también de funcionamiento de las universidades. No sé, compañeras, si quisieran agregar algo. Concuerdo contigo en el tema de evolucionar en sí. Hay muchísimas cosas por delante, el mundo es cambiante, ha sido siglos y siglos de historia y creo que como seres humanos en la actualidad hemos mejorado y avanzado muchísimo, pero es importante que todos tengamos la mente abierta y la disposición para aceptar la evolución día con día. Sí, definitivamente coincidimos de que la conclusión es que debemos evolucionar. Quizás estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, de recibir el aprendizaje o las enseñanzas de una forma, pero tenemos que adaptarnos a las situaciones y creo que nuestra mayor enseñanza pues ha sido la pandemia que todos hemos estado viviendo, pero no por eso vamos a dejar de estudiar, no por eso vamos a detenernos, sino de que vamos a adaptarnos y seguir adelante. Bueno, profesor, compañeros, esto sería todo por esta sesión. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto. Saludos.